Y ya. Bueno, yo voy a explicar la parte X25. Bueno, para comenzarlo, acá, ya. El protocolo X.25. Bueno, había que investigar lo de X.25 y la evolución del frame relay y el MLPS, MPL. perdón, MPLS, sí. Ya, el protocolo X25. X25 es un conjunto de protocolos para establecer la conexión entre un equipo terminal de datos, que sería el DTE, y un equipo de terminación de circuitos de datos, que es el DSTE, en una red de conmutación de paquetes. Eh, Acá la norma X25, ¿no? En sí es un estándar para redes de paquetes recomendados por la CCITT, que era el Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico, el cual, bueno, como que emitió su primer borrador en el 74 y posteriormente tuvo 4 modificaciones en los distintos años ahí mencionados, ¿no? En el 76, en el 78, en el 80 y en el 84, antes de su publicación en 1985, el cual incluía propuestas sugeridas por Datapack, Telenet y Tainet, que eran 3 nuevas redes de conmutación de paquetes. Ahora, en la, bueno, en sí, ¿no? X25 se utilizaba como un protocolo en la interfaz de acceso a una red de conmutación de paquetes, como en síntesis. Ahora, la funcionalidad que tenía X25 se basaba en, bueno, lo que investigué, como que en 3 puntos: la flexibilidad de las topologías y de conexión al ordenador central, su eficiencia y su gestión. En la flexibilidad de la topología se puede mencionar que un ordenador central era conectado a una PSND, que es una red de paquetes de datos, el Packet Switched Data Network, que puede comunicarse a otros ordenadores centrales que se encuentran conectados a otra PSN, pero para poder realizar interconexiones a otros, digamos, a otros países, tenían que conectarse, bueno, porque también se podían interconectar entre PSNE privadas, pero para poder como que tener una conexión con otro país, sí tenían que conectarse acá a una PSNE pública para poder proporcionar la misma capacidad de interconexión. Eh, Cada PSNE se ocupaba, ¿no?, de realizar la conversión de las velocidades pertinentes. Las posibles velocidades de transferencia de información que habían entre estos ordenadores centrales y las PSNE podían variar entre 2400 bits segundo a 2 megabits segundo. Ahora, en la parte de eficiencia, la utilización de la línea podía ser elevada, porque, bueno, y la transmisión, la entrega, pues, era rápida, ya que las PSN, pues, son robustas y pueden funcionar con niveles de carga de red elevados, ofreciendo al usuario un servicio más viable. Vaya. En el tema de la gestión, las PSN pueden ofrecer servicios de red gestionados que requieren un poco de soporte técnico desde dentro de la organización. Más o menos cómo opera el X25. El X25, bueno, se necesitan para que, ¿no?, las redes de paquetes y las estaciones de usuarios se puedan interconectar, necesitan unos mecanismos de control, los cuales, bueno, los más importantes podría ser el control de flujo, que sirve para evitar las congestiones en las redes. Bueno, en el DTE,
puede controlar el flujo que llega desde la red. Y además también pueden existir otros mecanismos y otros procedimientos de control de errores que garanticen que la recepción del tráfico pues, sea correcta, ya que el protocolo X25 se define como la interfaz entre equipos de terminales de datos, ¿no? Sí, y equipos de terminación de circuitos, como lo mencioné al principio. Dice que también que el estándar X25 no incluye algoritmos de encaminamiento, pero conviene resaltar que aunque las interfaces de TCE de ambos extremos de la red son independientes unas de la otra, X25 interviene desde un extremo hasta otro, ya que el tráfico seleccionado se encamina desde el principio hasta el final. El estándar recomendado es asimétrico, ya que solo se define un lado de la interfaz de la red. Aquí dice que, bueno, que el protocolo X25 está definido solamente hasta la capa 3, que en las capas superiores no hay como que un estándar X25 en absoluto. Como podemos ver ahí, el protocolo X25 para la capa 1, para la capa 2, pero para el protocolo de transporte, sesión, presentación y aplicación no hay un estándar X25 definido. Hablando un poco del establecimiento de la conexión, aquí tengo una gráfica que la voy a hacer un poquito más chica para que se vea todo. Consta de 3 fases, que es la fase de el de establecimiento, la fase de transferencia de datos y la fase de limpieza. En la primera fase, el DTE local va a iniciar una apertura de la conexión en la cual va a construir un paquete call request, el cual va a pasar por la interfaz del DTE, ¿no? El local, y va a ser recibida por la interfaz de ese remoto, y cuando, bueno, lo reciba, va a aceptar, se lo va a enviar al DTE remoto como un incoming call. Luego, cuando el DTE remoto acepte la llamada, pues va a devolver un paquete call accepted y lo va a pasar por la interfaz remota, va a llegar a la interfaz local y se la va a pasar al DTE local. Es como una comunicación, ¿no?, entre DTEs. Pero solo para esa sería la fase de establecimiento. Ahora, la fase de transferencia de datos consiste más o menos en, bueno, cada uno hace la transferencia de datos, no puede ser de ambos sentidos, desde el DTE local y desde el DTE remoto, donde el DTE local puede enviar, bueno, los paquetes de datos que pasan por la interfaz DTE para poder hacer la conexión con la otra interfaz SE, y se le va a pasar como un incoming data al DTE remoto. Del DTE remoto también se pueden enviar los paquetes de datos que va a pasar por la interfaz DCE, va a llegar a la interfaz DTE y se le va a pasar como un incoming data al DTE local. Y acá en la fase de limpieza, bueno, ya como ya se utilizaron, ¿no?, la conexión, también hay que liberar. Entonces, cuando se termina de enviar un paquete, se va a enviar desde el DTE un clear request para poder liberar, ¿no?, la conexión. Y se la va a recibir en el DTE remoto y se lo va a enviar al otro DTE como un clear indication. Entonces, cuando lo responda, le va a enviar una respuesta de un clear response también, y lo va a recibir en el DTE local como un clear confirmation, ¿no?, para
que pueda cumplirse la fase. Ahora, bueno, eso fue más o menos lo que yo... Y lo hice corto, sí, no lo hice, vi que eso era lo importante para X25. Ahora hablando un poco del frame relay, no sé hasta dónde lo puedo hacer. Hola. Hola, hola. No, pues son las dos cosas, ¿no? X25 y Frame Relay es casi lo mismo, entonces tiene Ah, que ya. jugar con Frame Relay. Ah, ya, está bien. Entonces, ¿era aquí? No era ahí. Era aquí. Ya. Entonces, frame relay. Frame relay es una tecnología de protocolo de red de conmutación de paquetes digitales para la capa 2, ¿no? La capa de enlace de datos, que es diseñada para conectar redes de área local, transferir datos a través de redes de área amplia. En sí, el frame relay se utiliza habitualmente pues, para conectar dos o más puentes de LAN a través de grandes distancias. Se basa en la tecnología de conmutación de paquetes de X25, hace uso de X25, que principalmente pues, fue diseñada para transmitir datos analógicos como conversaciones de voz. Pero como Frame Relay es una tecnología de paquetes rápida, en este caso pues no intenta corregir los errores. A menudo se usa para conectar LANs con backbones principales. Bueno, los backbones eran, ¿no?, las principales conexiones troncales de Internet. Así como redes de áreas amplias públicas, también entornos de redes privadas como líneas T1 enredadas. Acá requiere una conexión dedicada durante el periodo de transmisión. Un ratito, por favor. Ahora sí. Sí, requiere una conexión dedicada durante el periodo de transmisión y no es ideal para voz o video, ya que, bueno, como X25 es, envía, ¿no?, paquetes de manera rápida, pues no se podía verificar si, bueno, intentar, ¿no?, corregir errores. También es considerada como una red X25 de segunda generación, ya que opera a través de fibra óptica o RDSI, que eso era una red digital de servicios integrados y admitía diferentes protocolos de red de nivel superior, como también el protocolo de Internet, ¿no?, el protocolo IP. Algunas características del Frame Relay era que era un servicio sin conexión, lo que significa que cada paquete de datos pasa por la red, que pasa por la red, perdón, contiene información de dirección. El Frame Relay es un servicio que se proporciona con una variedad de velocidades, desde 56 kbps segundo hasta 25 megabits. Aunque las velocidades más utilizadas para el servicio son actualmente 56 kbps hasta, bueno, perdón, 1544 megabits. No, 1.54. Perdón, 1.544 megabits. Las Bueno, tramas, antes, Alejandra, sí. usted ha puesto ahí un dato que no está completo. Dice, los servicios son actualmente, el actualmente es ahora. Y esto no es real. Ahora no existe Frame Relay casi que se brinde como servicio. Entonces, por eso yo siempre les digo cuando ustedes van a hacer un trabajo y cuando tienen que ubicarse en el tiempo, esto de qué fecha es más o menos esta información. Porque dice,
Aunque las velocidades más utilizadas para el servicio actualmente es como se manejan en la actualidad estos servicios y no es verdad. Entonces tiene que poner el año del cual más o menos está hablando. Bueno, Porque sí, claro, porque si no, no queda, ¿no? Estamos creyendo que esto, yo puedo salir y ir a Cotas y decirle que me den servicios de front relay y posiblemente ya ni los den. ¿No? claro, sí. Ok. Y Sí. ya. Bueno, ¿cómo funciona el frame relay? Admite la multiplexación de tráfico desde múltiples conexiones a través de un enlace físico compartido. Utiliza algunos componentes que habíamos visto, que incluye tramas de router, bridges y switches, pues para empaquetar los datos en mensajes de retransmisión de tramas individuales. El modo de funcionamiento del frame relay admite dos modos, que serían las tramas enrutadas y las tramas punteadas. Las tramas enrutadas, bueno, el paquete de nivel de red se acomoda en el campo datos, en la trama frame relay. Una cabecera adicional indica el protocolo utilizado a nivel de red, que puede ser IP, por ejemplo. En las tramas punteadas se transmite la trama MAC. Una cabecera adicional indica el tipo de trama MAC. En este caso, los routers que establecen el circuito frame relay actúan como puentes remotos, como podemos ver en esta gráfica de acá. Las tramas punteadas transmiten tramas MAC, ¿no? Y las tramas enrutadas, pues, transmiten bueno, a través de la conexión datagramas IP. Las tramas punteadas permiten un funcionamiento más transparente, pero menos eficiente, por el tráfico broadcast multicast. Aquí podemos ver como que un zoom de cómo viajan las tramas punteadas. Como decía en, en el, en el, en el, en el, en el espacio de datos, pues aquí se hace un zoom y se ve lo que se añade en la cabecera, bueno, que son estos distintos datos de acá, y se mantiene la trama eterna. No lo entendí muy bien, la verdad, por eso es que no lo puedo explicar bien, pero bueno, encontré esta imagen como referencia para ver un poco cómo se trabajaba. Bien. A ver, ¿qué más? Cada conexión utiliza un identificador de conexión de enlace de datos de 10 bits para un direccionamiento de canal único. Hay dos tipos de conexiones, que son circuitos virtuales permanentes, o PVC, para conexiones persistentes destinadas a mantenerse durante largos periodos, incluso si no se transfieren datos activamente. Y los circuitos virtuales conmutados, que son para conexiones temporales que solo pues, durarían una sesión. Y puse un poco del rendimiento del frame relay, que admitía, ¿no? Sería velocidades de datos de las líneas T1 y T3 estándar, que ya, bueno, serían el 1.544 megabits segundo y 45 megabits segundo respectivamente, con conexiones individuales de hasta 56 kbits segundo. También admite conexiones de fibra de hasta 2,4 gigabits segundo. Y cada conexión se puede configurar con una tasa de información comprometida, que es el CIR, que el protocolo mantiene de forma predeterminada. El CIR en sí se refiere a una velocidad de datos mínima que la conexión debería recibir en condiciones estables, ya que se puede superar cuando el enlace físico subadyacente tiene suficiente capacidad libre para soportarlo.
En este caso, el frame relay no restringe el rendimiento máximo del CIR, sino que también permite el tráfico de ráfaga, durante el cual la conexión no puede exceder su CIR temporalmente. Generalmente durante los 2 primeros segundos. Eso fue más o menos lo que investigué. Bueno, sí, ahí hay un tema ahí, Alejandra, que está fallado, errado. Y ahí en la última parte que usted leyó, Frame Relay no restringe el rendimiento máximo del CIR, sino que también permite el tráfico de ráfaga durante el cual la conexión puede exceder. No, ese no está, y obviamente expresa totalmente una cuestión diferente. El no está en ese no existe. Durante el cual la conexión puede exceder su CIR temporalmente. O sea que así funciona, ese no está mal puesto, ¿ya? Ya está bien. Eso sí, porque además significaría diferente. Dice no excede, y cuando en realidad tendría que decir que sí puede exceder, ¿sí? Ya. Bien, no sé si hay alguna consulta de los que han visto, o podemos aprovechar las láminas de Alejandra para aclarar alguna cosa que quisieran. ¿Alguien que tenga alguna duda de Frame Relay y X25, que son las dos que hizo? ¿Es ahora? ¿Nadie? ¿Nadie de los presentes tiene ninguna duda? Aló. Parece que todos están dormidos. ¿Noelia? ¿Sigue dormida? Buen día, ingeniero, ¿no? No está dormida. Ah, pucha, pero están ahí. No hay dudas, Noelia, en lo que dijo Alejandra, expuso X25 y Frame Relay. Sí, buenos días. Aldis. Una consulta. Sí. A lo que yo leí, bueno, vi que Frame Relay era una versión mejorada de X25. ¿A qué se refiere cuando dice que no es tan segura? ¿Quién no está segura? O sea, leí que no era tan segura Frame Relay. Ah, ¿tiene usted la respuesta o yo les comento un poco el tema? O sea, sí lo leí que decía que no era tan segura, pero no encontré una respuesta al por qué. O sea, no me amplié a saber por qué no era tan segura. Ya, ok. Alejandra, ¿usted sabe por qué no es tan segura Frame Relay? ¿No es porque no intenta corregir los errores? Exactamente. A ver, Frame Relay, a ver cómo podemos hacer. Mostrando una lámina, ¿no? A ver, voy a ver si tengo alguna para que podamos conversar del tema. Está bien. Ups, si tendré alguna. Sí tendré alguna. Ok, aquí. Ya. A ver si me permite. Ya se salió. Vaya. Sí, ya dejé de compartir. Ya, ok, gracias. Vamos a hacerlo rapidito, sí, porque todavía falta una parte. Ok. Voy a aprovechar esta lámina. No sé si la ven. Sí, se ve. Bueno. Ok, aquí están muchas cosas puestas, así que voy a sacar. Bien, X25 toca las 3 capas de OSI, ¿no? La primera, segunda y tercera. A ver, si nosotros recordamos qué es lo que... La capa 1 es capa física, por supuesto. La capa 2 es la capa de enlace. Y la capa 3 es la capa de enrutamiento. Bueno, aquí hay un tema, bueno, en realidad de enrutamiento de los paquetes, ¿no? Esta red, si ustedes se fijan, o por lo menos lo que hizo Patricia, es que esto empezó por los años 70, ¿no es verdad? Y fue modificada varias veces, pero significa, en los años 70 no había IP.
O sea, IP era también una cuestión rara que todavía se estaba usando, etcétera. Por lo tanto, la capa 3 en X25 no tiene nada que ver con la capa 3D del protocolo TCP/IP, no es IP. Entonces ellos se tuvieron que fabricar un procedimiento de direccionamiento especial donde en esta red nueva que se desarrolló y que se desarrolló debido a necesidades, yo no sé si la tengo acá, la placa, no, esto no es, bueno, no importa. A necesidades que existían en la época de los clientes que querían conectividad de todo el tiempo y la red telefónica que se usaba en esa época, en los años 70, servía para hacer tráfico de datos, pero las velocidades que se conseguían en esa época, en los años 70, eran muy bajas, 300 bits por segundo, 600 bits por segundo, 1200 bits por segundo, que eran velocidades que se podían conseguir al usar módems, ¿sí? Y usar módems y hacer uso de la red telefónica. Entonces los clientes necesitaban una red que proporcionara mejor conectividad que la red telefónica y entonces empieza a presionar a los proveedores y de esa presión la CCITT saca una norma y dice, bueno, vamos a hacer una red que ya no sea la red telefónica, sino que sea una red específica para transmitir datos, pero la mejor forma, y aquí estaba la explicación que yo tenía de eso, es que cuando las redes telefónicas estaban en funcionamiento, la AT&T empezó a tratar de dar canales de 64 kilobits, que es un time slot de la trama, entre conexión entre centrales, y le daba 64 kilobits al que pedía, pero cuando empezaron a analizar cuánto tiempo usaba esos 64 kilobits, se dieron cuenta que solo usaban, pues por supuesto, un tiempo, es decir, como cualquier empresa empieza a trabajar a las 7 de la mañana, 8, no sé, y concluye a las 5 de la tarde y después todo el resto del tiempo muy poca actividad o casi nula. Entonces, solo de ese canal que estaba dispuesto, solo se usaba una porción de tiempo. Entonces dijeron, bueno, y si tuviéramos posibilidades de que hubiera otra empresa que utilice en otro horario y otra empresa en otro horario, podríamos usar el mismo canal para dar a 3 empresas, por ejemplo, ¿no? En el ejemplo de acá. Y de ahí sale la idea de que, bueno, y si en vez de hacer eso, lo paquetizamos y en vez de, acá está, esto es lo que hacían en la época, mostraban Lizard Line, se llama, la central telefónica, las centrales telefónicas, en este caso AT&T, le daba un canal y hacía todo una conmutación en sus circuitos y les daban unos canales de 64 kilobits por segundo a las empresas y por supuesto estas se llamaban líneas arrendadas, Lizard Line. Pero era una cosa que no era escalable porque cada vez más gente pedía y entonces ellos empezaron a comerse todos los time slots que tenían las conexiones entre las centrales telefónicas y finalmente el tráfico telefónico se vio perjudicado, entonces ahí es donde los obligaron a dar una solución y esa solución se llama hacer una nueva red que permita que los datos de los usuarios transiten esta nueva red que se va a dedicar solo a transitar datos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que había en la época? Acá está mi computador, no había en redes todavía, Ethernet no había, no existía, por supuesto que no existía en los 70. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Sí, lo que teníamos eran los computadores, ordenadores o como quiera llamarse, y las conexiones eran seriales a través de puertos COM, etcétera, ¿no? Puertos seriales. Por lo tanto, los bits salían como una sucesión de ceros y unos, ¿sí? Y lo que nosotros queríamos es que esta sucesión de ceros y unos se conecte con el otro computador que estaba en el otro extremo. Bueno, para eso, los de X25 dijeron, bueno, ¿saben qué? Nosotros no podemos mandar estos bits así en tiempo real. Lo que vamos a hacer es recibirlos y los vamos a volver un paquete. Este paquete, que es el paquete X25, ¿sí? Bueno, obviamente hay paquetes en varios niveles, porque como capa toca la capa 1 es la física, o sea, no hay nada de paquetes, pero la capa 2
tiene paquetes y la capa 3 también tiene paquetes, o sea, tienen tramados, digamos, tienen tramas. De hecho, la capa 2 de X25 es HDLC, que ya lo conocen. El protocolo HDLC es capa 2, con muy ligera variación, nada, un bit o 2 bits de diferencia. Y la capa 3 es la parte del enrutamiento o direccionamiento que se llama. Es decir, cuando un paquete sale o sea, no, un paquete no sale de mi máquina, sino llega a un pad, mis datos salen de mi máquina, llega a un pad. Este pad es un equipo que lo que hace es Packet Assembly Disassembly. Este es el encargado de convertir mis datos en paquetes. ¿En paquetes de qué tipo? Paquetes de red X25. Entonces, este paquete de red X25 tiene que tener todo lo necesario para que circule a través de la red X25. ¿Qué es lo necesario? Bueno, a nivel de capa 3 tiene que tener la dirección destino, pues. Tiene que llegar al destino porque puede ir a cualquier otro lado. O sea, es una red como cualquier red que dependiendo del destino va a ir por un lado o por el otro. Entonces, este señor en capa 3 deberá tener el destino una forma de ubicar el destino. Entonces, habrá una especie de enrutamiento del paquete. ¿Sí? Y en capa 2 tendrá pues todo el procedimiento para verificar si llegó bien, no llegó bien, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace el pad? Una vez que empaqueta, lo envía al próximo switch. En este caso, el switch tiene que confirmarle que lo recibió correctamente. Bueno, si lo recibió correctamente, el paquete le dirá un ACK. Y si no lo recibió correctamente, le dirá un negative ACK. El negative significa que este señor tiene que volver otra vez a enviar y esperar la historia hasta que le diga que llegó correctamente. Es decir, esta vuelta se efectúa entre este pad y el primer switch de la red X25. Una vez que el paquete llegó confirmado, entonces este señor dice, ok, ya está. Yo ya no me preocupo porque el paquete confirmó. Y el paquete sigue la ruta y hace el mismo proceso. Llegará al próximo switch, esperará que le confirmen positivamente y si es negativo va a seguir dando vueltas hasta que llegue, pum, confirmen correctamente. Y así, paso por paso, este paquete va a llegar hasta el destino, hasta el pad destino, de manera correcta, 100% correcta. ¿Sí? Y este señor, una vez que llegó al pad, se convierte otra vez en los bits que habían salido del origen y es lo que queríamos que llegue a destino. Bien, desde el punto de vista del sistema, ¿cuál es el sistema de comunicaciones? El sistema de comunicaciones es todo esto, para nosotros como usuarios. Todo eso. Ese es el sistema de comunicaciones en este caso. Desde este punto de vista del sistema de comunicaciones, yo meto mi información, mis bits, y el sistema me entrega al otro extremo mis bits, tal cual. Quiere decir que entonces la red hace todo el trabajo de asegurarme que mi información no se va a perder en el camino. ¿Cuál es el único problema? Bueno, esto es una cosa muy buena para la época de los 70-80. ¿Por qué? Porque en la época de los 70-80 las redes de comunicaciones, las conexiones entre switches, etcétera, se hacían de maneras analógicas, a través de cables, a través de métodos que todavía no eran 100% seguros y velocidades normalmente no muy altas. Entonces, por eso es que se preveía este proceso de verificación. Entonces, esta red se convirtió en una red absolutamente segura. ¿Segura de qué? ¿Desde qué punto de vista? Segura desde el punto de vista del transporte de la información. Yo metía mi información y esa misma información salía al otro lado, asegurada por todo este proceso que hemos visto. Bien, entonces, bueno, ese es el proceso de aseguramiento del transporte de la información. El único problema que existía es que yo sabía cuándo entraba, pero no sabía cuándo salía. Es decir, los tiempos de transcurso de la información de un extremo a otro no eran totalmente previsibles. ¿Por qué? Porque no sabemos si va a dar vueltas por ahí el paquete porque falló en algún lugar. Por lo tanto, un paquete podría haber llegado más o menos rápido, otro paquete podría llegar muy tarde, o sea, es decir, demorar mucho más. ¿Por qué? Por diversas razones que no sabemos. ¿Sí? Entonces, pero en datos no importa tanto si llega, ¿sí? En datos normales, estoy hablando de datos de los 70, que lo único que queríamos era mandar ciertas
cantidades de tráfico tipo ASCII y no gran cosa, ¿sí? No habían gráficos, no sé. Para un banco, por ejemplo, le interesa el número de cuenta del que origina, el número de cuenta del destino y cuánta plata van a mandar. Son todos datos muy simples. Entonces, lo que querían era seguridad de que la información que yo realizaba aquí iba a llegar correctamente al otro extremo. Bien, en esta red existieron dos posibilidades que sí mencionó, pero no las explicó. Una cosa se llama, esta es una red de paquetes. Esta red de paquetes significa que no existe un camino previsto o una asignación de recursos para esta conexión. Es decir, este conmutador puede ser usado por otro cliente, ¿sí? No sé, otro cliente que esté por ahí. Vamos a rellenar con otro color para que sepamos que es otro cliente. Y este otro cliente puede tener su propio pad y conectarse otra vez a través de alguna forma a este mismo switch. Ya voy a dejar de dibujar el pad. Y puedo tener N elementos, por lo tanto, y los recursos tienen que ser compartidos entre todos porque es un único switch que tiene que atender a todos. Entonces, como son paquetes, entonces los paquetes están en función del tiempo. Por lo tanto, yo los puedo mover un poco antes, un poco después y no va a perjudicar. Y es así como se puede manejar a muchos usuarios en esta red que se llama conmutación de paquetes. ¿Sí? En esta conmutación de paquetes se puede tener dos tipos de servicios, uno que se llama Permanent Virtual Circuit, es decir, nosotros veníamos de unas redes antiguas. Las redes antiguas eran estas que me permitían que yo pudiera, entonces esta no era esta, era esta de acá creo, bueno, eran redes telefónicas y las redes telefónicas son de conmutación de circuitos. El circuito que me proporciona una red telefónica o una PSTN, estos recursos, por ejemplo, en este dibujo desde San Francisco hasta Miami, los recursos que me asignaban eran y estaban a disposición de esta conexión durante todo el tiempo. Hiciera líneas arrendadas, 24 horas al día, 365 días al año, estos recursos de este sistema estaban dispuestos para esa conexión y para la otra otros y etcétera, etcétera. Entonces, a esto es lo que se llama conmutación de circuitos, pero nosotros estamos en el tema de conmutación de paquetes, es decir, no hay un circuito en esta red que esté asignado a esta conexión. Sin embargo, lo que quisiéramos es tener un circuito, entonces se creó el concepto de circuito virtual, por eso se llama virtual permanente, que es nada más que una analogía a lo que teníamos como circuitos virtuales o circuitos permanentes. Entonces se crea una especie de tubo a vistas de los usuarios, pero en realidad este tubo no existe, solamente es que el usuario lo percibe como un tubo que siempre está disponible, es decir, no tengo que estar haciendo establecimientos de conexión cada rato. Yo establezco la conexión al principio y este tubo permanece o esta conexión permanece todo el tiempo. Y no sé si soy una empresa, será pues 24 horas al día, etcétera, etcétera. ¿Sí? Solo que no hay recursos asignados aquí internamente, pero lo percibimos como si existiera un recurso asignado. Entonces, con eso lograron que las redes de paquetes comenzaran a operar de manera interesante. Bien. Y esto otro, que se llama Switched Virtual Circuit o circuito virtual conmutado, era una idea de que a través de la red X20, o una red de paquetes en realidad, porque ese es el concepto general, a través de una red de paquetes pudiera utilizarse la red solo por llamada, es decir, no tengo una empresa que esté entre los dos extremos con necesidades de tener conexión todo el tiempo, sino, por ejemplo, podría ser un usuario cualquiera que solo quiere conectarse un ratito con no sé quién, ¿sí? Una conexión conmutada, quiere conectarse de aquí a allá una vez por cualquier idea, razón, no importa. Y entonces lo que él necesita es que la red le brinde un circuito conmutado, que le cree un circuito conmutado para hacer su tráfico momentáneo. ¿Sí? Vamos a suponer aquí.
esta conectividad se establece solo un momento. Vamos a dibujarla. Se establece así, por acá, no sé, por allá. Y una vez que se establece, ¿qué hice? Hice algo, rellené. Entonces, esta conexión en X25 dura solo el tiempo en el que yo necesite esto de acá conectar, y una vez que pasé toda la información que quería, esto desaparece. Ya no existe más. Y por supuesto, esta conexión tampoco existe más. El usuario se desconecta. Entonces, se desconecta, ya no hay más conectividad entre ellos, y ya este quiere conectarse con otro después. Entonces, este Switched Virtual Circuit era una idea. Obviamente tenía que tener el pad, tenía que tener todo eso, porque las máquinas no entienden X25. Pero fue un lío, y esto definitivamente no lo usaron. ¿Sí? Lo dejaron en el olvido, y lo único que hicieron es usar esto, Circuit Virtual Permanent, en casi todas las redes de paquetes. Bien. ¿Hasta ahí queda clara la idea de X25? Ingeniero, disculpe, cuando dijo que se reenviaban los datos para que lleguen correctamente, ¿no hay un tiempo límite de que sea eso? Porque se pueden formar los bucles, ¿no? ¿O no? No, no se olvide que aquí esta red de conmutación de paquetes, en la época en la que fue diseñada, era la primera red de datos que se iban a enviar. Y claro, una de las cosas que existía era precisamente que los paquetes podían perderse por las tecnologías que se usaban en la época. Entonces, ¿qué pasaba si yo quería hacerme mi conexión a través de la red telefónica? Me daban el canal, pero no me aseguraban. ¿Por qué? Porque los modems los tenía que poner el cliente en los extremos y ver. Y si el canal, como este canal, puede no ser 100% fiable, es muy probable que fallen, y entonces entre los extremos tenían que estar verificando y haciendo la verificación entre extremos, y bueno, pues eso le causaba más conflictos a la gente, porque la gente no está especializada en verificar datos y todo eso, sino que es la red la que queremos que nos los haga. Entonces, bajo ese concepto es que X25 fue diseñado para que los paquetes o la información, en realidad la información, porque no había paquetes, la información que introduce el cliente en la red se asegure que le va a entregar de manera correcta en el otro extremo. Y la única forma de asegurar eso es teniendo un procedimiento de que dé vueltas ahí hasta que llegue correctamente. ¿Sí? No había límite de retransmisión ni nada por el estilo. Por eso se dice que esta red es absolutamente segura. Digamos. No importa, vos metes el dato y te van a entregar correctamente al otro lado. Lo único que no te dicen es en qué tiempo. Claro, ¿Sí? porque puede demorar, pues, ¿no? Sí. Podría pasar varias distintas. Por supuesto, esto conforme fue pasando el tiempo, y ahora ya nos vamos al otro tema. Bueno, esto es aquí, yo lo voy a clonar. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, esto de acá ocurrió pues un proceso evolutivo, y ese proceso evolutivo es lo que se llama, a ver, vamos a ver qué podemos, espero que esto me permita borrar. Entonces, un proceso evolutivo es que dijeron, bueno, esto que era X25, sí, ¿qué ha pasado? Bueno, esto vamos a sacar de nuevo para que quede un poco más limpio. ¿Qué ha pasado o qué pasó entre los años 70 que fue desarrollado X25 y los años 90 que más o menos, a ver, Patricia, ¿en qué año más o menos apareció Front Relay? Eso es parte de lo que debería haber hecho en su exposición. ¿En qué año apareció? En los 90, ¿no? Sí. En 1988, creo, aproximadamente. Claro, la normativa y todo eso apareció en el 88, pero en los 90, ¿ya? Entonces, X25 estaba más o menos en los 70. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En los 70. Y Sí.
Y frame relay aparece en los... En los 90. ¿Cuántos años hay de diferencia entre estos dos? 20 años más o menos, ¿no? Oh, casi nada. Bueno, ahí está la gran diferencia. ¿Qué pasó entre los 70 y los 90? Digo, a nivel de tecnología. Bueno, en los 70 no estaba Bill Gates con su Windows, pero en los 90 sí ya estaba, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, ingeniero. Estamos de Buen día. acuerdo. O sea, a ver, buen día. En los 70 no había gran cosa en la parte computacional. En los 70 no había IP. En los 90 ya hay. TCP/IP es dominante en los 90. Los sistemas gráficos son dominantes. Todo, etcétera, etcétera, ha cambiado. Estamos hablando de los años solamente, no estamos hablando de las tecnologías todavía. En los 70 entonces había requerimientos que cumplir para que, ¿por qué? Porque la red, los enlaces y todo esto no eran tan fiables, pero en los 90 ya había cambiado todo, se digitalizó, todo era digital, pero la cosa más importante, todos los enlaces, las conexiones de larga distancia se convirtieron en fibra óptica. Entonces significa que tecnológicamente tenemos unas redes en las cuales físicamente los errores casi son nulos. Una fibra óptica falla un bit cada 10 a la 12 bits que se envía, por lo tanto tiene una confiabilidad muy alta. Además, la parte electrónica entre los 70 y los 90 dio saltos espectaculares, pues, ¿no? O sea, se minimizó, los procesadores en los 70 eran muy, muy raros, los micros en la actualidad, todo se puede manejar a través de procesadores, procesamientos ultra rápidos, etc. Entonces, hubo un cambio tecnológico y también hubo un cambio de uso de los clientes. Los clientes empezaron a tener otros sistemas, necesitaban más ancho de banda, más todo. Entonces dijeron, bueno, a ver, nosotros deberíamos hacer una red, voy a poner por acá para ir borrándolas, deberíamos tener una red que ya no esté dando vueltas así, sino que como la red es confiable, altamente confiable, necesitamos un método o una red nueva, una mejora, porque X25 durante estos 20 años, de los 70 a los 90, mostró que sí funcionaba perfecto. Pero ya como una evolución tecnológica, dijeron, bueno, estos switches tienen una conexión de altísima seguridad, fibras ópticas, y además los usuarios ya no piden 64 kilobits, no piden 19.200, piden megas. Y dijeron, bueno, ok, hagamos una nueva red, hicieron una nueva red. Cambiaron los switches ya no son X25, ahora son de otra tecnología que se llama relevo de trama o frame relay. Entonces, las conexiones todas son nuevas. Esta es una nueva red. ¿Ok? Y dijeron, bueno, ok, la red es, si yo meto los datos, ¿por qué? ¿Por qué tengo que seguir metiendo los datos? Pues los datos los sigo metiendo así, o ya en los 90 hay Ethernet. ¿Sí? O los meto como paquetes Ethernet, etc. Entonces dijeron, bueno, a ver, acá tenemos un tema. Y es que mis máquinas no hablan este protocolo, esta nueva forma de paquetes. Entonces, desarrollaron una cajita que lo que hacía era frame relay, o sea, frame relay, assembly, disassembly. Es decir, yo le entregaba mis datos a esta cajita y esta cajita me la convertía en la trama nueva que existía, que era frame relay. Por supuesto, estos FRATs existían en todos los lugares, la misma historia, entonces, solo que aquí este ACK y Negative ACK ya no es desarrollado entre los switches, sino que ahora esa tarea se las delegan. Voy a ver, esto lo voy a borrar aquí, a ver si no borro todo. Ya, está bien. Esta tarea que antes la hacía la red. ¿Por qué la hacía la red además? Porque las máquinas eran muy pobres, los computadores eran muy pobres. Pero ahora ya como estas máquinas computacionales son muy poderosas,
lo que se hace es que se delega a los extremos la verificación de si existió o no existió fallas, errores, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces son los responsables, los extremos son los responsables de ver si hubo o no hubo errores. Entonces yo entrego mi información viaja súper ultra rápido hasta el otro extremo, y el otro extremo verifica si hay o no hay errores, pero ya no es la red. Entonces la pregunta por ahí de quién era la que preguntó, a qué se refería, que Frame Relay no era muy seguro. ¿Ilsen quién era? Ya no me acuerdo. Y Liz, ¿ah? Se refiere a este hecho, al hecho de que la red ya no está verificando si su paquete va a circular bien, sino que son los extremos los que tienen que verificar que su paquete llegue correctamente al destino. ¿Sí? Y los conceptos se siguen manteniendo los mismos. La red lo que va a dar es en teoría, un circuito virtual permanente, ¿sí? Y ese circuito virtual permanente a vistas del usuario es una conectividad. Obviamente este ACK y este NAC es exactamente el que van a usar estos dos extremos, ¿sí? Te confirmo positivamente, entonces sigue mandando el mail próximo, y si me dice negativo, entonces te lo vuelvo a enviar de nuevo, etcétera, ¿no? Frame Relay X25, 3 capas. Frame Relay, ¿cuántas capas usa? Hola, hola, hola. ¿Cuántas capas, Frame Relay? 3 capas. No, 2 capas. Capa de red y la capa de enlace. No, capa física y capa de enlace. No se mete en capa 3. Frame Relay, precisamente para hacerlo más rápido, no tiene por qué meterse en la capa de enrutamiento ni nada por el estilo. Por eso es que además Frame Relay, no se olviden que cuando ya en los 90, el protocolo dominante era IP. ¿IP en qué capa está? Capa 3. En la capa de red. Capa 3. Entonces Frame Relay dijo, bueno, yo no me voy a pelear con los que están trabajando en capas superiores, yo hasta capa 2, y después que venga quien quiera. Y entonces por eso es que Frame Relay tuvo un éxito impresionante, porque IP, TCP/IP, que ya era dominante, tenía por dónde circular, porque TCP/IP no tiene nada que ver con la capa 2 ni con la capa 1. Y entonces empezó a funcionar, y de hecho esto empezaron a dar mayores velocidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y de hecho esto, como empezaron en los 90, posiblemente 20 años después ya haya desaparecido, digamos, o por lo menos se ha vuelto obsoleta. No se olviden que los tiempos de cambios tecnológicos han ido decreciendo, es decir, si antes era los 70 y después se hizo el firmware en los 90, el próximo cambio no fue después de 20 años, no fue en el 2010, fue en los 2000, etcétera, etcétera, y eso es lo que nos va a hablar la gente que nos va a hablar del próximo tema, que es MPLS, ¿no? No sé si quedan dudas de esto, alguna duda para que la podamos aclarar. ¿Se entendió? Sí. Ok. Bueno, internamente puede uno leer un poco más, ¿no? Cómo es la trama que hay, unos elementos que se llaman DLCIs. Aquí en Frame Relay aparecen otras cosas, otros conceptos como el CIR, que es la velocidad comprometida, la velocidad efectiva. Bueno, aparecen en las tramas unas notificaciones hacia adelante, forward FEC, y hay otras hacia atrás, BEC, etcétera. Hay una serie de cosas que van explicando cómo funciona el sistema, ¿no? En este sistema de Frame Relay, los operadores lograron hacer un overbooking, y es el negocio de ellos, digamos. Dijeron, bueno, mira, sabes que tenemos aquí en este enlace 10 megas, pero nosotros venderemos 30 megas, 40 megas, 50 megas. ¿Pero cómo? Sí, porque no todos los usuarios usan al mismo tiempo. Además, como son paquetes, nosotros los podemos mover en el tiempo. Cuando nadie está usando, le metemos el dato del que es, etcétera. Entonces, vamos a lograr optimizar el uso del recurso. Y eso es lo que hacen, ¿no? Eso es más o menos cómo funcionan todas las redes. Bien, ok.
Entonces ahora yo dejo de presentar. Uy, recién, ¿quién está llegando? Dejo de presentar para ver quién es el próximo. Y el próximo seguro que está aquí. Ya terminó Alejandra Patricia. Sí. Ok, vamos a ver entonces ahora a quién le tocaría para ver lo de MPLS. Bueno, Flavio Álvaro Aguilar, ¿está? Flavio Álvaro Aguilar, a la 1, a las 2. Nada, no está. No está. Próximo. Angélica Rodríguez Rivero. ¿Está? Sí, ingeniero. Angélica, bien. Tiene la tarea la parte de MPLS, supongo. Entonces, muéstrenos, por favor. Ya se puede ver. Sí, está empezando. Amplíelo un poco más, por favor. Póngalo a todo el ancho de la pantalla. Ya, se puede ver. Sí, se puede ver. Ya. Bueno, del protocolo MPLS, en sus siglas en inglés, su significado multiprotocolo label switch, que en su traducción es conmutación de etiquetas de multiprotocolo. Es un estándar para transmitir datos bajo diferentes etiquetas, creado por por el Internet Energy Task Force, una organización dedicada a mejorar el flujo de trabajo de Internet. Se creó con la finalidad de unificar diversos tipos de datos transmitidos a través de la misma red para enviar paquetes de información que no generen un problema de velocidad. El MPLS no es un servicio, sino es una técnica de transferencia de datos. Debido a sus elevados costos y cómo beneficia principalmente a los servicios WAN y en las soluciones de privacidad internacional como el VPN, este sistema podemos enviar una red. A ver, antes de que continúe, Angélica. Me parece que está leyendo y está leyendo mal. A ver, vamos más para arriba. Dice que no es un servicio muy popular, ¿sí? Sí, Debido a que cuesta mucho. ¿Eso es? sí, tiene un costo elevado. Bien, antes de que sigamos, otra vez la misma, vamos a decir, observación que le hice a Alejandra. Dígame en qué año estamos parándonos en esto, por ejemplo, a ver si usted comienza con MPLS, arriba, váyase más arriba, al principio. Aquí en ningún lugar veo un año. Y en esto es lo más importante. ¿De qué año estamos hablando? De 1980. No lo sé, usted, pues por eso usted dice, bueno, la BA fue creada por el IETF. En los 70 no podía ser porque el IETF en los 70 no existía, digamos, ¿no? Entonces, es importante cuando ustedes hacen. Ahora, en los 80, seguro que MPLS existía antes de Fram Relay. ¿Entienden a dónde va la... Más adelante especifica que este modelo fue instaurado desde 1980. Continúo. Ya.
El cumplimiento de la conmutación de etiquetas multiprotocolo se basa en dos capas distintas, la capa de transmisión de datos y la capa física. Este modelo fue instaurado desde 1980 por la Organización Internacional de Normalización ISO. La capa física está más ligada a la ciencia de la computación y cómo se transforma la información a través de teoremas matemáticos, debido a que nos interesa más la funcionalidad. La capa de transmisión de datos es una capa que proporciona la conectividad entre dos sistemas de almacenamiento que se encuentran en dos espacios geográficos distintos. Su funcionalidad es lograr que los datos lleguen desde el origen al destino, aunque no tengan conexión directa. Aquí, como podemos ver, tengo el gráfico de conmutación de paquetes, que esto es lo que permite la transmisión de paquetes, es decir, un grupo de información dividida en dos partes: los datos que componen el mensaje, ya sea voz, video o texto, mientras que la otra parte, la ruta que debe seguir los datos para llegar a su destino. De esta forma, como la conmutación de paquete es un elemento imprescindible que permite a una imagen captar por una cámara IP ser enviada a una central de videovigilancia, así como podemos ver en la conmutación de paquete, que es un conjunto de información que cada quien tiene que ser enviada a su destino. En el datagrama, cada paquete se encamina independientemente, sin que el origen y el destino tengan que pasar por un establecimiento de conmutación previo. Y en los circuitos virtuales, como podemos ver aquí esta imagen, hay dos equipos que quieren comunicarse. Tienen que empezar por establecer una conexión. Al realizar este proceso de comunicación, los routers hacen un proceso relacionado para transmitir el enrutamiento y comunicarse. ¿Cómo funciona la red MPLS? El MPLS implementa enrutadores y etiquetas específicas a la información de diferentes tipos para enviarlos por una ruta de baja latencia. Esto significa que los datos como voz o de imagen pueden viajar por largas distancias de manera rápida y liviana. Los elementos necesarios que tiene un MPLS es la etiqueta. La etiqueta es la que contiene toda la información de los enrutadores de MPLS para determinar hacia dónde debe reenviar los datos y para lograr una buena velocidad de transmisión. El experimental, se usan los bits experimentales para mejorar la calidad de servicio. Gracias a estos bits se puede dar la prioridad a paquetes de información sobre otros, dependiendo de las actividades que realicen los usuarios de la red. En parte inferior de la pila, este es el mensaje que indica a los enrutadores que no hay más paquetes que compartir y que los paquetes anteriores fueron enviados de dos formas exitosas. Y el tiempo de vida que tiene es la cantidad de veces que un paquete puede ser enviado antes de ser descartado. Con todos estos elementos presentes, se puede transmitir información en dos puntos, separados por gran distancia geográfica, como sería una oficina
y central, por ejemplo, conectarse visual y visualizar la información a través de protocolo IP gracias a la red MPLS. Hola. ¿Qué fue? Hizo desaparición instantánea. ¿Qué pasó? No quedaron ni las preguntas. Ok, a ver, ¿alguien que tenga alguna duda respecto a MPLS? Hola, hola. Ingeniero, aquí una duda. Más o menos comparando con la norma X25, se podría entender que el MPLS como evolución, digamos, está frente a un tipo de conexión tipo serial, ¿no? Que en X25 y en Frame Relay había una conversación previa entre los equipos para acordar una transmisión. No sé si estoy bien en ese entendimiento. Mientras que ya, sí. Sí, Juan, en X25 sí, en Front Relay no. Pero, a ver, pues, un poco históricamente, déjenme que les explique cuál fue la razón para que se desarrolle MPLS, ¿de acuerdo? Obviamente cuando empezaron a desarrollar, habían ya redes de paquetes, pero por eso les decía, es importante para Angélica y para todos ustedes, cuando hagan un trabajo, siempre pongan el timeline que se llama, ¿no? O sea, los tiempos. Esta tecnología apareció en tal época, etcétera. Entonces, así nosotros podemos, más o menos, el que escucha, puede guiarse y decir, bueno, oye, pero no podían haber eso antes, es decir, MPLS no podría haber salido antes de Frame Relay, o sí, no sé, pero da para hacer una discusión en función de tiempo. Bueno, como sea. A ver, ¿cuál es la fortaleza de TCP/IP? La fortaleza de TCP/IP es que se desarrolló una red que estaba de acuerdo a lo que había determinado o había solicitado DARPA, ¿no? O sea, DARPA, que era el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pidió que se desarrolle un protocolo, un juego de protocolos que tenga ciertas características, y las características básicamente fueron cumplidas por IP y por TCP, pues esa es la historia de TCP/IP, digamos, ¿no? Entonces, que era un protocolo robusto, que no dependía del hardware, no dependía de capa 2 hacia abajo, y que se enrutaba, pues, en caso de que una zona fuera destruida, porque esto era para la guerra, podía el sistema, a través de IP, buscar rutas alternativas para llegar al destino, etcétera, etcétera, y además querían seguridad, y la seguridad la da el protocolo TCP. Bueno, eso hizo que salga del ámbito militar y se vaya al ámbito civil, y fue un boom, ¿no? Ya saben, el Internet, apareció HTTP y se convirtió en el protocolo dominante. Pero conforme fue pasando eso, empezaron a aparecer aplicaciones en las cuales el protocolo IP ya es un problema. Y es un problema no porque no funcione, sino porque no me da garantías de nada. A ver, el protocolo IP, ¿cómo funciona? Cada vez que un paquete llega a un router, el router lo desviste, lo desarma, mira su TTL, agarra, mira las tablas y lo reenvía de acuerdo a sus tablas. Y el próximo paquete puede ir por el mismo lugar o por lugar diferente. Por lo tanto, el tiempo de viaje a través de la red en una red IP no es necesariamente el mismo. Cada paquete tiene un tiempo diferente. Estrictamente deberían ser los mismos, pero no es. Cada paquete está enrutado de manera individual. Eso hace que
los tiempos no sean predecibles y que, bueno, al no ser predecibles los tiempos y al no ser los caminos tampoco predecibles, bueno, pues hay muchas aplicaciones que no se pueden utilizar. Entonces dijeron, bueno, hay que hacer una red que nos brinde ciertas garantías para transitar a nuestra información. Y ahí desarrollaron este concepto de MPLS. Y como dijeron, no necesitamos hacer una capa extra ni nada, se colocaron, ya sabe dónde, ¿no? Entre capa 2 y capa 3. Buscaron un campito ahí y se metieron entre las dos capas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de no tocar la capa 3, que es IP en el caso dominante. No es que necesariamente sea IP, ¿no? Pero en el caso de TCP/IP es IP. Entonces, no tocan IP y tampoco tocan el transporte que venga abajo. Solo que ellos introducen una nueva trama y dicen, bueno, mira, ¿sabes qué? Como nosotros le vamos a dar servicio a la capa 3, que en manera dominante es IP, que nos los pase su paquete IP, nosotros lo encapsulamos y ya hacemos que no exista enrutamiento paquete por paquete, sino que a cada vez que llegue un paquete, nosotros identificamos de qué tipo de paquete es, de qué clase de paquete es, lo pintamos de ese color y en nuestra red hacemos un camino para ese color o para ese tipo de tráfico, como quieren ver. De forma tal que, como viene pintado el paquete, encapsulado, es decir, lo encapsula en una bolsa de un color, digamos. Y si es el color rojo, ya tiene un camino trazado a través de la red camino rojo y no hay necesidad de desencapsular nada, de desarmar nada. Entonces, un paquete llega a un router de etiquetas y dice, bueno, vos eres rojo, te vas por aquí, vos eres amarillo, vas por allá, etc. Entonces, no hay demoras en el tiempo de reenvío, solo es direccionar por el color del paquete. Y de esa forma, entonces, la red MPL o esta nueva red que se inventaron, le puede brindar al cliente que está metiendo su información garantías de que su información va a llegar rápido y aparece aquí en esto un concepto, ¿no? Los que han leído saben que hay un concepto que se llama ingeniería de tráfico o traffic engineering, ¿sí? Es la primera red que puede garantizar y dar ciertas garantías a mi tráfico. Obviamente cuesta dinero, no es gratis. Entonces, si vos quieres que tu delay no exceda de tanto, yo te lo doy. Si vos quieres que tu tasa de errores no exceda de tanto, te lo doy, etcétera, etcétera. Entonces, es una red que permite hacer ya ciertas tareas que muchos de los que son muy exigentes necesitan. Obviamente, por ahí Angélica decía en algún lugar, no sé si Angélica usted está escuchando, puede mover su página un poquito arriba, donde decía que no es muy popular debido a, ¿sí? ¿Sí? Precisamente no es muy popular debido a que tiene un costo elevado, ¿sí? Es orientado a WAN. De hecho, en Bolivia hay MPLS, pero muy poca gente o sea, el usuario normal casi no lo usa. Obviamente una corporación, una empresa, un banco probablemente, pero es igual que todas las redes de paquetes, ¿no? Las redes de paquetes X25 no la usaba un usuario de casa, la usaban las empresas, etcétera, porque costaba. La red de Front Relay también cuesta, o costaba, sigue habiendo, pero no creo que ya ni lo ofrezcan, porque cuesta mucho dinero. Tener un enlace de aquí a La Paz de Front Relay de 512 kilobits por segundo costaba más de $2,000, $3,000 aquí en Bolivia. Entonces, los bancos antes pagaban eso, pero después cuando apareció el internet cada vez más popular, el internet a través de DSLs y cuestiones así, agarraron y dijeron, bueno, a ver, vamos a poner 2, 3 megas, 5 megas en DSL. Me dan, sí, me dan bien, pongamos una VPN y ya está, conectividad hecha. Y casi ningún banco tiene leases line o líneas de datos. Ahora probablemente tengan MPLS, no lo sé. Ya yo estoy mucho tiempo fuera de actividad en los bancos, así que no sé si lo tienen o no lo tienen. Ya no sé ni cómo son sus redes, digamos, ¿no? Pero en un principio ellos pagaban Front Relay
Y bueno, y primero antes líneas arrendadas, después Front Relay cuando apareció, porque nunca apareció X25 en Bolivia. Empezamos con Front Relay y después ya con todas las otras tecnologías, ¿no? Hay un par más que vamos a mirar, pero X25 no hubo, Front Relay sí existió y existe todavía, supongo que deben haber muchos circuitos funcionando todavía, y MPLS hay para contratar, pero no es muy popular, precisamente por eso, ¿no? Bueno, no sé si algo le contesto a Juan de lo que me preguntó era, y al final ya no sé ni qué me preguntó, me desvié creo del camino. A ver, Juan, de nuevo. Juan Burgos. Sí, ingeniero, aquí estoy. Ya. No sé si me desvié de la respuesta o está respondida su consulta. Sí, está respondido. Cómo es de importante ubicarse temporalmente, ¿no? Para agarrar cómo ha desarrollado toda la tecnología, eso ahora lo veo más importante que antes. Sí, es muy importante porque si no uno queda complicado, ¿no? Entonces, ahora, MPLS se llama multiprotocol porque existían en la época muchos protocolos, ¿no? Cuando empezó a desarrollarse habían varios protocolos en capa 3. Pero ahora, que yo sepa, debe haber unas estadísticas por ahí que también las pueden averiguar, ustedes las pueden encontrar. Supongo que el 99,99% debe ser tráfico IP, ¿no? Entonces, es tan dominante el tráfico de IP y que todas las otras tecnologías que existían hace 20, 30 años. Y fíjense, esto es interesante, usted tal vez Juan ha conocido o no lo sé. Había una red dominante hace 20 años atrás, 25 años atrás, una red dominante que se llamaba Nobel. La red Nobel era una red de LAN absolutamente dominante. El 90% de las redes locales eran instaladas con el protocolo de Nobel, así, N-O-B-E-L-L. Nobel. La conocí, ingeniero. Esa red, por ejemplo, era dominante y se durmieron en sus laureles, pensaban que iban a ser eternos, digamos, ¿no? Y de pronto vino TCP/IP y los barrió, ¿no? Ethernet los barrió. Y, bueno, Nobel funcionaba sobre Ethernet también, ¿no? Pero los barrieron y bueno, ahí quedaron y ahora solo es historia, digamos. Entonces, esas son las cosas. Lo que sucede en una determinada época no necesariamente va a continuar. Esa es una de las premisas importantes. Si tienes éxito ahora no significa que tengas éxito mañana. Ese es el punto. Entonces, bueno, pues hay varias cosas que han pasado, varias tecnologías. Y esto por eso el timeline es muy importante. Es importante cada vez que hagan un trabajo de cualquier tipo de tecnología, siempre pongan las fechas para más o menos guiarse, ¿no? Para que no hablen de más. Bien. No sé si tienen algo más para conversar o para alguna duda de aquí de MPLS. MPLS es una red más. Y si no hay ninguna otra, entonces yo creo que deberíamos estar conversando sobre el trabajo. Creo que hay una red más que me interesa que ustedes la investiguen. Porque es importante. Es importante. Gracias, Angélica. La red sería, a ver si yo puedo compartir mi pantalla. Para ir empatados con este mes se acaban, ¿no? Las clases, por si acaso no lo saben. La tarea sería la 24, por lo que entiendo. Hay dos tecnologías que me interesan. Una que es Metro, Internet. Y la red, bueno, esta Metro ya sabrán, se refiere a Ethernet. Es un archiconocido protocolo que ha entrado a combatir o a competir con otras tecnologías dentro de. Interesantemente, protocolo LAN que se ha metido un poco a la, no sé, WAN o la MetroLAN, no sé ya, el nombre que le quieran poner.
Y hay una disputa para saber si Metro Ethernet es la base para MPLS o MPLS utiliza Metro Ethernet, etc. Hay unas discusiones por ahí entre las gentes estas que trabajan. Y tecnologías. Bueno, aquí en tecnologías PON, fundamentalmente vamos a ver dos tecnologías, ¿no? Históricamente hay varias, pero han quedado dos, una que es GPON y otra que es EPON, ¿sí? Así que podemos decirlo así. Una vez podemos poner GPON y EPON. Esas son las dos tecnologías que están en la actualidad muy activas. Y esa sería la tarea, entonces, la tarea para el día miércoles, jueves, ¿cuándo es? Jueves, ¿no? Jueves tenemos con ustedes la otra clase. Entonces, sería para el día jueves esta tarea 24. ¿Ok? Está bien, ingeniero. Bien, señores, gracias por el tiempo. Vamos a estar conversando entonces el día jueves. Ojalá que todo esté bien. Hasta luego, ingeniero. Buenos días, buenos días. Hasta luego. Gracias.